Muchas gracias, Jennifer. Le decía a Jennifer antes en la organización que yo solamente vengo a dar las palabras iniciales porque toda esta organización partió con el origen y finalmente todo el trabajo que van a ver hoy día es del grupo de trabajo materiales / residuos. Estamos ahí en una transición y lo que van a escuchar hoy día viene desde la primera fuente de personas que están involucradas diariamente en la gestión de estos residuos, conocen las problemáticas, los dolores y también las necesidades que las instituciones de educación superior tienen hoy en día para poder abordar esta temática que es muy importante y muchas veces no se visualiza de esta manera, no se visualiza que es algo que se debe tomar en cuenta y que se debe implementar porque hay normativas y leyes que rigen esta gestión. Yo les agradezco enormemente que se hayan sumado, espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Como comenta Jennifer, de todas maneras nosotros les vamos a compartir esta información con la grabación posteriormente al webinar para que ahí puedan también compartirlo internamente, sobre todo con quienes en los campos y en las sedes llevan estos temas y definitivamente son los responsables de gestionar adecuadamente los residuos que se en las instituciones, particularmente los residuos peligrosos. Así que adelante, Jennifer. Ya, bueno, buenos días, o sea, estamos como más buenas tardes en realidad, esperando ahí que todos se encuentren bien. Agradecemos la participación de todos ustedes en este webinar llamado Gestión Sostenible de Residuos. Em, Disculpe, que justo me estaban llamando. Gestión sostenible de residuos en instituciones de educación superior, retos y oportunidades en los residuos peligrosos. Ya. En este caso yo voy a ser la moderadora, soy la coordinadora técnica de la Red Campus Sustentable y me llamo Jennifer Cabrera. También tendremos a dos expositores. Ya, el primero es Roberto Parra, coordinador nacional de gestión ambiental, Universidad Santo Tomás, y también es socio profesional de la Red Campus Sustentable. Tenemos también Cecilia García, especialista en sostenibilidad y medio ambiente en Duoc UC y también es socia institucional de la Red Campus Sustentable. ¿Ya? Contexto respecto a cómo va a estar la estructura de este webinar. Primero vamos a tener una introducción relacionada al impacto de los residuos, en este caso, de manera global y local. Y también después con Cecilia vamos a ver en particular la gestión sostenible, cuáles son obviamente las normativas, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder gestionar los residuos peligrosos en instituciones de educación superior. ¿Ya? Así que ahora comienzo con Roberto Parra para que él comience con su introducción. Así que ahí ya puedes compartir tu presentación, Roberto. Ok, coméntenme si se está compartiendo. Ya, no te preocupes, ahí te vamos a estar comentando. Oh, Todavía no. tu. Esperemos un segundo, ¿dónde estoy conectado? Oh, 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 oh. Mm, Ayuda, ayuda. Un segundo. Recuerda, compartir pantalla y puedes compartir toda la pantalla y ahí desde tu PPT. Sí, estoy en esa situación. Ventana, pantalla, compartir. Ah, me está tomando. Cuéntenme si ahora se comparte. No, No, todavía no. esperemos un segundo, por favor. ¿Cómo lo hago? ¿Se comparte? No. A ver, no, todavía no. Pero si quieres, yo puedo compartir y tú me vas haciendo que yo cambie la slide. ¿Te Por, tinca? por Ya, favor. entonces voy a compartir yo. Ya, así que tú me avisas y yo voy compartiendo. Perfecto. Ya, Les comento, la idea de esta primera introducción es un poco llamarnos la atención y evidenciar el problema que tenemos con la gestión de residuos y, aunque ustedes no lo crean, buscar una solución, presentarles hoy día una solución. Vamos con la siguiente, por favor. Lo- Se los voy a presentar en 5 pasos, muy simple. Vamos a la siguiente.
Entonces, lo primero, y lo que quiero poner en evidencia con estas imágenes, es que la gestión de residuos es efectivamente un problema de nivel global. Nuestro planeta tiene un grave problema con la generación de los residuos y hoy día en particular con la gestión de residuos. De hecho, la gestión de residuos, disculpen, el problema de residuos es en este minuto el segundo problema a nivel global. Y, como ustedes ven ahí de las imágenes, hoy día se nos está presentando un problema que ya escapa de nuestro planeta, porque deberíamos empezar a afrontar también qué hacer con los residuos que estamos dejando en el espacio. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, aquí estamos viendo entonces un poco para reconocer el nivel de impacto local, es decir, de lo global, podemos evidenciar aquí que hay un problema local, lo vemos, ¿no es cierto? Si nos ponemos en el mapa, vamos a identificar que en Latinoamérica sí tenemos un problema en el lado Pacífico, que entre Latinoamérica y África también hay una presencia, tenemos allí tres imágenes que nos ponen en evidencia, entonces aquí simplemente queremos volver a decir, hey, atención, que esto sí nos afecta a nivel macro. Vamos a la siguiente, por favor. Y aquí vienen un par de preguntas para lo local. Para los que están presentes, consulto en la mañana, en tu paseo de fin de semana, ¿cuántas veces vemos residuos abandonados o lo que normalmente nosotros llamamos basura? ¿Ok? Entonces, como vieron, desde un problema amplio global, pasamos a un problema local y nosotros tenemos algunos ejemplos. Se conversó hace un tiempo de lo que ocurre en Iquique, en Alto Hospicio, con los residuos de la industria textil. En Santiago tuvimos algunos ejemplos con el incendio en el relleno sanitario Santa Marta. Es un problema local, ninguna comunidad quiere un relleno sanitario en sus áreas y por supuesto dentro de estos residuos hay muchos residuos que van en categoría de peligrosos y que nosotros no estamos haciendo una adecuada gestión. Debemos hacer una adecuada gestión porque, como lo indicaban en la parte introductoria, requiere de una atención particular y tiene normativas específicas que lo regulan. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos qué tenemos en Chile. Bueno, en Chile tenemos por fortuna la ley REP, ¿no es cierto? Responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje, por supuesto la ley de base, generales de medio ambiente, ¿no es cierto? Y desde allí, desde el Ministerio de Medio Ambiente, ya nos hacen ciertas propuestas, nos están llevando a que nosotros hagamos una gestión adecuada desde nuestras casas en una primera línea y después como empresa o industria o como sector educación, para pasar en simple lo que ya más o menos conocemos, de un manejo lineal de los residuos a un manejo circular que pretenda como primera línea ir a reducir la generación de los residuos y después ir a buscar alternativas en su reutilización, en su reciclaje, ¿no es cierto? Y su valorización con el objeto de hacer llegar la menor cantidad posible de residuos al relleno sanitario. Hay una norma que es la 3322, que es una norma voluntaria, que eventualmente podría estar hoy por hoy un poco en discusión y nos propone un código de color, que es un poco lo que nosotros vamos a ver hoy día en los contenedores que tenemos a disposición para empezar a reciclar. La parte de la ley RED hoy día está en un fuerte input en los municipios, por lo tanto, vamos a empezar también a verlos como comunidad. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Hasta aquí ya ustedes entendieron que tenemos un problema y que es global, que impacta en lo local y que necesitamos resolver. Aquí una pregunta. ¿Tiene solución? ¿Tendrá solución? Yo comprometí una solución y la verdad es que voy a tratar de sorprenderlos. Este ejercicio lo hago siempre de manera presencial, pero en esta ocasión quiero a ustedes presentarle la solución y pediría por favor que ustedes activaran sus cámaras, ¿no es cierto? Y que pongan sus manos con la palma mirando hacia afuera, delante de su cara y cierren sus ojitos. ¿Ok? ¿Estamos todos en esa posición? Sí. Muy bien. Dijimos que íbamos a encontrar la solución al problema y yo ahora se las voy a mostrar. Quiero que en este minuto ustedes, por favor, abran sus ojos y giren sus manos. ¿Sí? Perfecto. Aquí está. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahí está la solución. Si alguien me puede ayudar, me indica qué es lo que está viendo. Si no, yo se lo voy a comentar. Estamos viendo nuestras manos.
sus manos, las manos de todos. Allí está la solución al problema. Activarnos y empezar entonces a tratar los residuos de la manera que corresponde, con nuestras propias manos. No hay otra persona que lo vaya a hacer. Y solo cierro comentando lo que ya todos hemos comentado. En la naturaleza, ¿hay basura? No. Acabo de salir del fin de semana, voy a la naturaleza y no encuentro basura. No existe. Entonces, si no existe y la generamos nosotros, somos nosotros los llamados a la acción. Estos chiquillos, muchas gracias. Espero haberlos sorprendido de alguna manera al observar quiénes son los llamados a resolver el problema. Y le doy el paso entonces a mi compañera para que entre ahora en la materia más específica y técnica. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, ahí en la reflexión sobre lo importante que nosotros podemos generar cambios y sobre todo en esta temática que es tan compleja y que impacta tanto a nivel global y local. Ahora dejo con ustedes a Cecilia García para que nos comente ya directamente la gestión, en este caso relacionada a los residuos peligrosos. Y sí, se ve y se escucha, ¿cierto? Sí, súper. Ya, súper. Buenas tardes entonces a todos y todas. Eh, esta parte va a ser un poquitito más pesada, más densa porque es muy técnica, pero bueno, esperamos que con esto que vamos a ver les podamos ayudar, sobre todo a los que todavía no han podido establecer alguna gestión de residuos peligrosos en sus IES, ¿ya? Aquí entonces vamos a ver la gestión sostenible de residuos peligrosos, los retos y las oportunidades. ¿Cómo no partir la presentación, ¿cierto? Mostrando cuáles son los impactos ambientales, los principales riesgos ambientales detectados en referencia a la gestión de residuos peligrosos. Uno de los principales riesgos tiene que ver con la contaminación del aire. Esto porque la acumulación de grandes cantidades de residuos en un sector puede traer la descomposición lenta y con baja o nula presencia de oxígeno. También se generan malos olores, se generan emanaciones de gases contaminantes y, por supuesto, frente al riesgo de incendio, por ejemplo, de residuos peligrosos, la contaminación atmosférica. También uno de los grandes impactos tiene que ver con la contaminación del agua, muchas veces por derrames accidentales o no de sustancias tóxicas. En todos los lugares de disposición de residuos, hoy día la verdad es que está llegando muchos residuos a relleno sanitario, muchas veces intencionalmente, pero también porque se desconoce qué es un residuo peligroso, dónde está el residuo peligroso. Entonces, en estos rellenos sanitarios muchas veces, los rellenos sanitarios sí, pero en lugares de disposición informales no se cuenta con capas impermeables que protejan y aísla el suelo de los líquidos que van percolando, que en este caso van contaminados. Entonces estos residuos van lixiviando y se filtran a través del suelo y llegan a las napas de aguas subterráneas contaminando el agua por arrastre de desechos que llegan a los ríos y se depositan en lagos y en océanos. También podemos ver afectada la degradación de suelo. La acumulación de estos residuos de distinta procedencia se combinan y generan alteraciones en las propiedades físicas y químicas del suelo. Esta alteración va reduciendo la fertilidad, la capacidad de aireación, la retención de agua, por ejemplo, y la porosidad del suelo. También la acumulación de residuos de manera inapropiada en sectores que no está autorizado puede aumentar también el riesgo de incendio. Y por último, vemos afectada la alteración de los ecosistemas. La capacidad de carga y regeneración de un ecosistema se ve muchas veces muy sobrepasada por la acumulación de estos residuos que no se controlan. Se ven afectados los hábitats, las especies que rodean, etc. Un ejemplo de esto son los residuos que por arrastre de las corrientes marinas se dispersan y se acumulan en el fondo marino y afectan la vida y las cadenas tróficas, por ejemplo. A pesar de que estos efectos y impactos ambientales son ampliamente conocidos, hoy día todavía nos encontramos con noticias como que todavía hay una alta tasa de informalidad en la disposición de lubricantes, por ejemplo, y aceites provenientes de algunas industrias,
o nos encontramos, esto pasó hace poquito, ¿cierto? Con que el primer tribunal ambiental condenó a Engie Energía en Iquique en el fondo lo condenó a reparar el daño ambiental ocasionado por una ex central termoeléctrica que tenía en Iquique, donde hoy día está la SOFRI. La SOFRI denunció y logró evidenciar el daño ambiental de las aguas subterráneas por hidrocarburos, aceites y grasa que provenían de una sala de máquinas. ¿Ya? Esa sala de máquinas tenía un suelo que era altamente permeable, esto percoló y generó un tremendo daño ambiental de las aguas subterráneas de ese sector. Entonces, todavía nos seguimos encontrando en Chile con este tipo de evidencias y noticias lamentables. Pero también está el impacto a las personas. El impacto a la salud, bueno, la salud se puede ver afectada por exposición a estas sustancias peligrosas, ya sea por periodos de corto plazo con efectos agudos o exposición a largo plazo con efectos crónicos, y se han evidenciado anomalías conductuales, envenenamiento, por ejemplo, enfermedades cutáneas, asfixia, problemas de infertilidad, insuficiencia renal, y algunas deformaciones físicas, cáncer, muchas veces efectos que no son inmediatos, sino que afectan a las generaciones posteriores. Y cómo no mencionar una noticia que hoy día, este año cumple 40 años de la tragedia de Bhopal en India, donde aún se ve los niños descendientes de los afectados por esta catástrofe siguen teniendo altas tasas de malformaciones y grados de discapacidad física y psíquica, producto de la mala mantención y manipulación de sustancias tóxicas y de residuos, producto proveniente de una planta de plaguicidas, ¿ya? Aquí no se tomaron las precauciones durante las labores de limpieza y mantenimiento, y esto generó miles de muertes, y por consiguiente ya van varias generaciones con daños irreparables. Esta y otras catástrofes marcan un antes y un después en la gestión de residuos peligrosos, y se establecen ciertos acuerdos que nos van a acompañar en Chile también de ahora en adelante. Pero para entender esto, ya me imagino que lo han escuchado, ¿qué es un residuo peligroso? Un residuo peligroso es un residuo o mezcla de residuos que presentan riesgo para la salud pública y efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido al manejo actual o previsto, como consecuencia de presentar características de toxicidad, de inflamabilidad, de reactividad y de corrosividad. ¿Dónde está esta definición de lo que es un residuo peligroso? En el Decreto Supremo 148, que este año cumple 2 décadas desde que se publicó, ¿ya? Entonces ahí también hay muchas, sobre todo grandes industrias, que son las que más generan de residuos peligrosos, ya están sacando conclusiones respecto de lo que ha pasado en estos 20 años. Hay cosas que se han mejorado muchísimo, pero otras no tanto. ¿Ya? Este decreto supremo viene a reglamentar el manejo de residuos peligrosos con el fin de asegurar el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, así como garantizar el derecho a la protección de la salud. En este sentido, corresponde a la autoridad sanitaria fiscalizar y controlar las condiciones sanitarias y de seguridad mínima que se deben someter, a las que se debe someter el residuo, a la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, reuso, reciclaje, disposición final y otras formas de eliminación de los residuos peligrosos. Ahora, ¿qué normativas están asociadas a los residuos peligrosos? Hay un montón, ¿ya? Aquí les puse algunas que se asocian a la gestión de residuos peligrosos. Yo cuando voy a gestionar un residuo peligroso tengo que tener súper claro lo que dice la normativa. En 1967 ya aparece el DFL 725, que habla sobre el almacenamiento y transporte de residuos peligrosos. Luego en el 92 Chile se adhiere al convenio de Basilea, convenio que existe desde 1986, que nace a partir del descubrimiento de depósitos de desechos tóxicos en países en vía de desarrollo provenientes del extranjero.
Y este convenio viene a regular el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su eliminación. En el fondo, regula el movimiento de estos residuos. Y aquí Chile tiene una tremenda oportunidad, porque hoy día todavía no contamos con la capacidad. De hecho, el año pasado hubo congresos donde se habló respecto de la capacidad que tiene Chile de gestionar sus propios desechos peligrosos. Y ahí la gran conclusión es que falta desarrollo tecnológico, falta innovación y falta cooperación, incluso con nuestros países vecinos, porque la capacidad técnica para el manejo sustentable hoy día en Chile existe. Después, en el 94, ¿cierto?, aparece la ley 19.300, que incorpora los residuos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. En el 2000 se establece el Decreto Supremo 594, que establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas para el lugar de trabajo, y aquí también se establecen obligaciones respecto de la gestión de residuos peligrosos. El 2004, ¿cierto?, como ya les mencioné antes, el Decreto Supremo 148 de Reglamento Sanitario sobre el manejo de residuos peligrosos, y posteriormente en 2013 el DS1, que es el reglamento del registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Y esto es tremendamente relevante, porque vamos a ver de que si bien hay data que aporta el Ministerio de Medio Ambiente, la data que está hoy día disponible, en el fondo depende de si la gente o la industria o los establecimientos se están reportando o no en este registro de emisión y transferencia de contaminantes. Y muchas veces nos encontramos con que eso no está ocurriendo. Y luego el 2016 que ¿cierto?, aparece la ley 20.920 respecto de la ley de responsabilidad extendida al productor, que aquí viene también a aportar respecto del manejo de residuos peligrosos. Hay varias normativas chilenas también que tienen que ver con la regulación del transporte de sustancias peligrosas, la simbología para prevención de riesgo, también algunas otras normativas que tienen que ver con el contenido de la hoja de seguridad para los productos químicos y algunos reglamentos sobre el transporte de sustancias peligrosas. Entonces, en el fondo tenemos gran cantidad de normativas que son súper relevantes para una gestión adecuada de residuos peligrosos. Pero ¿qué pasa con estos residuos peligrosos en Chile? Porque ya vimos que existen varias normativas. Respecto, como les decía, del registro de emisiones y transferencias de contaminantes del Ministerio de Medio Ambiente, en el 2021 se generaron más de 19 millones de toneladas de residuos. De esas, un 3,3% correspondía a residuos peligrosos. Pero si bien suena poco, estamos hablando de más de 600.000 toneladas de residuos peligrosos. Nosotros en Duoc hemos hecho, cuando hacemos caracterización, hemos evidenciado la cantidad de residuos peligrosos y estamos en cerca de un 2%. Entonces, cuando no hay conciencia del riesgo de los residuos peligrosos, cuando uno habla de un 2 o un 3%, muchas veces para el que toma la decisión es irrelevante. Pero no, porque estamos y hablamos ya del riesgo ambiental y hacia las personas. En el 2022, de acuerdo a este mismo registro, se habla nuevamente de más de 600 toneladas de residuos peligrosos. Ahora, ¿de dónde provienen estos residuos peligrosos? De industria de producción de metales, extracción de minerales, gestores de residuos, y ahí estamos todos nosotros, manufacturas, químicas y celulosas, etc. Y las regiones con más generación de residuos peligrosos, fíjense, con un 73%, son Antofagasta y la región metropolitana. Antofagasta, principalmente por la presencia de las empresas mineras, y en la región metropolitana, y aquí ojo, porque la región metropolitana también suma en su declaración los residuos que recibe desde las regiones de O'Higgins y Valparaíso, que también provienen de faenas mineras, pero además manufactureras y de otras actividades. ¿Pero qué pasa entonces en las instituciones de educación superior? En las instituciones de educación superior generan residuos peligrosos desde dos.
desde la operación misma de los establecimientos, es decir, de la mantención, por ejemplo, los productos de aseo, iluminación, etcétera, o los residuos peligrosos propios de las actividades académicas, provenientes de laboratorios, de talleres, de procesos de investigación, muchísimo, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de residuos peligrosos, no podemos dejar de mirar lo que pasa con las sustancias peligrosas, porque todas las sustancias peligrosas son peligrosas. Y no solamente las sustancias peligrosas, sino que además el envase que contiene esa sustancia peligrosa. Y aquí, y en este sentido, las IES generan distintos tipos de residuos peligrosos. Por ejemplo, corrosivos, típico, baterías de plomo. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos talleres donde hay talleres de mecánica, etcétera, baterías. Las baterías son súper comunes. Pilas, por ejemplo, también. O sea, en la operación de una sede, en todos lados hay pilas. Ácidos y bases provenientes del laboratorio. Ahí tienen algunos ejemplos de corrosivos que son típicamente encontrados en las instituciones de educación superior. También tenemos reactivos. Este tipo de residuos nosotros no los hemos encontrado, pero sí hay instituciones que manejan residuos radioactivos, provenientes de fuentes radioactivas que hay en equipos. Estos se emplean en todo el mundo con fines médicos, industriales, agrícolas, de investigación. Por ejemplo, en la aplicación de fuentes radioactivas para la eliminación de bacterias en los alimentos, esterilización de materiales y otros equipos sanitarios, tratamiento de cáncer, cartografías de fuentes subterráneas de agua, pruebas de integridad de estructuras mecánicas, medición de densidad de suelo para proyectos de construcción. En todas esas partes pueden haber fuentes radioactivas en equipo. También podemos encontrar algunos residuos tóxicos, tubos fluorescentes, por ejemplo. Hoy día nosotros, ojalá, ahí hay una oportunidad también, empezar a usar focos LED, que no solamente son más eficientes en energía, sino que además no se considera residuo peligroso. Los tóners de la impresora, aquí hay una oportunidad también, los tóners de la impresora hoy día se pueden reciclar. No todos, pero la mayoría hoy día se puede reciclar. Entonces, cuando uno va a buscar la empresa proveedora del servicio de impresión, exigir que haga gestión de los tóners de impresora, temas de reciclaje, y que utilice materiales que se puedan reciclar. Aceites, lubricantes, grasas, envases contaminados que tenían alguna sustancia peligrosa como aceites, lubricantes y grasas, los paños contaminados también, fármacos vencidos, por ejemplo, y otros metales pesados. También es posible encontrar productos inflamables, como también aceites lubricantes, acetona, alcoholes, gas, etc. Y por último, residuos biológicos. Residuos biológicos, entendiendo que hay muchas instituciones de educación superior que hoy día usan fantomas o hacen directamente simulación. Sin embargo, el riesgo de contaminación persiste. Y es importante educar además al respecto. Si en cualquier establecimiento o institución de educación superior asociado a medicina humana o veterinaria, existe el riesgo de contaminación permanentemente y además uno tiene la obligación de educar al estudiante respecto del correcto manejo de estos residuos. Y estamos hablando de elementos cortopulsantes, de residuos biológicos, de algodones y gasas con fluidos, de restos de cultivo, guantes, mascarillas, etc. Pero entonces se dan cuenta de que en las instituciones de educación superior tenemos, si bien hay pocas cantidades, hay una amplia variedad de residuos peligrosos. Ahora, para lograr una gestión eficiente y sostenible de los residuos peligrosos, una de las obligaciones que establece el Decreto Supremo 148 es gestionar los residuos peligrosos adecuadamente, ¿ya? Para ello es importante conocer todas las etapas, ¿cierto?, por las que va a pasar un residuo peligroso. Y la primera es conocer los puntos de generación, ¿ya? Hay que identificar, hay que etiquetar el residuo identificado de acuerdo a la clasificación y al tipo de riesgo
obviamente de acuerdo a lo que se establece en la norma chilena oficial. Esta obligación es exigible, es obligatoria, desde que el residuo se almacena hasta la eliminación. Y aquí es importante entender que una gestión eficiente incorpora la minimización en la generación de este tipo de residuos. Y aquí también tenemos una oportunidad. El Ministerio de Salud es quien establece estos procedimientos y metodologías de la determinación de las características de peligrosidad, pero basta la presencia con una de las características de peligrosidad para que éste sea clasificado como un residuo peligroso. Luego, en términos ya de generación y segregación de residuos peligrosos, hay que considerar que cualquier instalación, establecimiento o una actividad que anualmente dé origen a más de 12 kilos de residuos tóxicos agudos o más de 12 toneladas de residuos peligrosos que presenten cualquier otra característica de peligrosidad, deben contar con el plan de manejo de residuos, ¿ya? Y ojo con eso, porque esperamos que se anuncie prontamente que esto va a bajar a 6 kilos de residuos tóxicos y 6 toneladas de residuos peligrosos. Estamos esperando que se anuncie oficialmente. Ahora, este plan de manejo debe ser presentado ante la autoridad sanitaria. Y este plan de manejo debe privilegiar opciones de sustitución, de minimización, de reciclaje, cuyo objetivo sea obviamente reducir la peligrosidad, la cantidad y el volumen de los residuos que van a la disposición final. Ahora bien, igual es importante señalar que los generadores que no estén obligados a presentar un plan de manejo, que es lo que comúnmente pasa en las instituciones de educación superior, deben igualmente cumplir con la obligación de realizar la eliminación de los residuos que cuenten con autorización sanitaria. Y desde mi punto de vista, obligatorio o no, siempre sugiero tener un plan de mantención, un plan de manejo de residuos peligrosos, porque permite a todos los generadores optimizar los procesos, tener la trazabilidad de los residuos e implementar medidas de control, de segregación, para mejorar, por ejemplo, la recuperación de los residuos peligrosos. Ahí es importante considerar también que el plan de manejo define cuáles son los residuos que se producen, cantidades de residuos, la etapa en que se generan, cómo se van a condicionar, cómo se van a transportar, cómo se van a almacenar, hacia dónde se van a llevar y cómo se va a hacer la trazabilidad, entre otras cosas. ¿Ya? Luego viene la etapa de almacenamiento. En esta etapa, durante todo el manejo de residuos peligrosos, se deben tomar obviamente todas las medidas necesarias para prevenir la inflamación de estos residuos peligrosos o reacción, evitar derrames, descargas, emanaciones de sustancias peligrosas al medio ambiente, entre otros riesgos. Por ejemplo, asegurar que no se mezclen cuando son incompatibles. Ahí hay que tener súper clara la tabla de incompatibilidad, porque eso también va a influir en el diseño de la bodega de residuos peligrosos que vamos a establecer. Y aquí es importante no olvidar que el periodo de almacenamiento de los residuos peligrosos no puede exceder los 6 meses. Ya hay algunas excepciones, pero el es que no se pueden guardar residuos peligrosos por más de 6 meses. ¿Ya? Y obviamente todas las bodegas de residuos peligrosos, comúnmente llamadas RESPEL, deben cumplir con las especificaciones técnicas que se indican también en el reglamento en términos de techumbre, resistencia al fuego, por ejemplo, retención de derrames, escurrimiento, señalética, eso está todo absolutamente normal. El tema de transporte, el reglamento define claramente las responsabilidades de los transportistas, del vehículo que se utiliza, de los planes de contingencias y emergencias, y ese transportista es quien debe asegurar además la disposición final, ya sea que el residuo se vaya a un relleno de seguridad, que se vaya a incineración, que se vaya a mina subterránea, o lo ideal, y por eso lo marco, el reuso y reciclaje.
pero nunca, nunca olvidar que lo primero que tenemos que hacer es minimizar la generación. Por último, recordar la importancia de declarar la gestión de residuos peligrosos. Da lo mismo si yo voy a declarar 1 kilo, 500 o 1 tonelada. Hay que declarar siempre en la ventanilla única del registro de emisiones y transferencias de contaminantes. Ahora, hablamos de que van a relleno de seguridad, incineración y minas subterráneas, pero también hay otras posibilidades como la utilización de combustible, ¿cierto? Que no sea la incineración directa para generación de energía. También podemos hacer recuperación y regeneración de algunos solventes. Hay reciclaje y recuperación de sustancias orgánicas y también inorgánicas. Hoy día hay posibilidades de recuperación y regeneración de metales, por ejemplo. También de regeneración de ácidos y bases. Por eso aquí el manejo es súper importante porque una vez que se mezcla ya se recuperación de componentes, por ejemplo, para reducir la posterior contaminación. Recuperar y reutilizar también, por ejemplo, aceites usados, entre otros. Y tenemos, por ejemplo, algunas gestiones sustentables de residuos peligrosos. Esto es típico en empresas grandes de gestión de residuos peligrosos, como, no quiero decir ninguna empresa, pero lo voy a decir. Hidronor, por ejemplo, tiene tratamiento para residuos peligrosos líquidos. Aquí lo que hace, por ejemplo, como que residuos líquidos, los riles de procesos como de aguas contaminadas, con metales y otros residuos, le hace un tratamiento físico-químico y separa la fase líquida de la fase sólida. La fase sólida se va a un depósito de seguridad y la fase líquida se recircula. En residuos sólidos, por ejemplo, polvos de fundición, arenas y tierras contaminadas, se pasa a una línea de inertización. Estos residuos se estabilizan y se encapsulan y luego va a depósitos en celdas de seguridad. Pero también hay otras alternativas, como por ejemplo, algunas hechas estas de Volta. Desconozco si hay otras empresas que lo hacen, me imagino que sí, porque es muy común, que es una alternativa que disminuye las emisiones de CO2 al ambiente, que es de valorización, más conocida como valorización de residuos peligrosos, que corresponde a la fabricación de combustibles alternativos. Esto se genera a partir de residuos peligrosos con alto poder calorífico, como aceites de maquinarias pesadas, algunos solventes y pinturas. Aquí el proceso se conoce como valorización energética. En este proceso, esto en el fondo lo que podemos utilizar o meter en este proceso son neumáticos, madera contaminada, restos de la industria de la pintura, galvanizado, residuos de talleres mecánicos, ¿ya? Entonces, esto mediante un proceso largo, ¿cierto? Se transforma en un combustible alternativo sólido que, por ejemplo, sirve para abastecer de energía a hornos cementeros. ¿Ya? También, no lo puse aquí, pero también hay otras formas de valorización de reciclaje de envases contaminados, estanques, contenedores y otros envases que mediante, por ejemplo, en la agricultura, un envase con un buen triple lavado, tú podrías perfectamente llevarlo a reciclaje, ¿ya? Pero hay que demostrar que hay un triple lavado bien hecho, ¿cierto? Para que disminuya o elimine la peligrosidad del producto. Y aquí todo esto cobra muchísima relevancia en el marco de la economía circular y la ley REP, que obviamente ya sabemos que establece como producto prioritario el reciclaje de envases y embalaje. ¿Ya? Ahora, para ir cerrando, ¿cuáles son los retos y oportunidades en la gestión de residuos? En términos de retos, me quedo con la diversidad de residuos. Como decía antes, en las instituciones de educación superior se genera una tremenda variedad de residuos peligrosos, entre los que hay químicos, biológicos, electrónicos. La verdad es que hay un montón. Son pequeñas cantidades, pero la diversidad es muchísima. Otro reto importante, la conciencia y la formación. Aquí
En ocasiones, muchas veces los estudiantes, los colaboradores, los docentes, no están suficientemente informados sobre la correcta gestión de residuos peligrosos ni de los riesgos asociados a ello. Por lo tanto, aquí es importante incorporar incluso en los programas, ¿cierto? Ya que hemos hablado largamente de los perfiles sostenibles, incorporar también como contenido la gestión de residuos en la totalidad, ¿ya? Y aquí un tema súper importante como reto, los recursos limitados. Gestionar residuos peligrosos es costoso, es caro. Hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en capacitar personal, pero hay que hacerlo, ¿ya? El riesgo es demasiado para no hacerlo. Y además, los retos también tienen que ver con los cumplimientos normativos. Aquí las instituciones deben cumplir con las regulaciones, tanto locales como internacionales, y que nuevamente puede ser complejo y costoso. Y dentro de primero la educación y la concienciación. Aquí las IE pueden integrar la gestión de residuos en los programas educativos, que ya lo venía mencionando, fomentando la cultura de la sostenibilidad. Importante es la innovación. Aquí hay muchas instituciones que ya tienen mucha investigación respecto al desarrollo de nuevas tecnologías y métodos de gestión de residuos, contribuyen a la investigación y al desarrollo, ¿cierto?, en esta área. También me quedo con la oportunidad de colaboración. Aquí hay que colaborar, hay que ser cooperativo con otras instituciones y con otras organizaciones para facilitar el intercambio de conocimientos y de recursos también. ¿Por qué no gestionar en conjunto, dado que es tan costosa la gestión de residuos peligrosos, por qué no hacerlo en conjunto? Y nunca está de más hablar del impacto positivo, porque una gestión adecuada de residuos puede reducir el impacto ambiental, pero también mejorar la reputación de la institución. ¿Ya? ¡Wow! Siento que no paré, fui como máquina un poco. Muchas gracias por escuchar. No sé si hay alguna consulta respecto a esto. Yo sé que es un poco denso, pero espero haberles aportado a todos. Y bueno, una de las oportunidades que yo mencionaba ahí es la cooperación. Yo los invito a todos a ser parte de eso. Una de las razones por las cuales todos estamos aquí tiene que ver con que hemos aprendido a colaborar entre todos, a buscar soluciones a problemas como este. Así que soy la primera en anotarme para colaborar con cualquiera que tenga alguna inquietud respecto de la gestión de estos residuos peligrosos. Muchas Sí. gracias. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, hácela directamente a Cecilia o a Roberto. Ahí ellos pueden Sí. también asesorarte en ese sentido. ¿Ya? Y Eh, vaya levantando su manito. Eso. va con el tema de la fiscalización. Lo que pasa es que yo antiguamente trabajaba en una empresa de transporte que es más o menos grande y tenía un taller mecánico. Esto no se realizaba de buena manera. Entonces, a mí me llamó la atención, yo trabajé ahí durante 7 años, me llamó la atención que nunca en esos 7 años fueron a fiscalizar ese taller. Eh, Por ejemplo, yo siempre me cubrí mediante correo respecto a cómo debía ser la bodega, hice cotizaciones, me respaldaba. Pero como nadie fiscalizaba y esto llevaba un costo, nunca se hizo. Y me llama la atención, la verdad es, mejor ni decir cómo se trataba el tema ahí y me llama la atención, de verdad, al punto de que considero que sería bueno que se fuera a dar una vuelta a esa empresa, pero no la quiero decir por acá, pero la verdad es algo bien heavy. Entonces era más que todo para saber si hay fiscalización o cómo funciona eso. Mira, es súper importante lo que tú estás diciendo porque la fiscalización en estos temas, así como en muchos otros, no es suficiente, nunca es suficiente. Y la mayoría de hoy día hablamos de riesgo, pero hoy día la verdad es que cuando multan o hay una demanda es porque alguien
vio una mala disposición o ya hubo una contaminación o un impacto ambiental y eso llevó a una denuncia. Y la mayoría de las acciones tienen que ver con sanciones curativas y no preventivas. Así que eso es uno de los grandes problemas que hay hoy día y en el fondo, y ahí, claro, no hay fiscalizadores, pero finalmente nosotros también somos fiscalizadores. Nosotros también, y ahí también, por lo mismo hablaba de esto de concientizar, de comunicar, de educar. Nosotros, mientras estemos en un país donde la fiscalización en este tipo de cosas es escasa, yo llamo a todos a ser fiscalizadores. ¿Ya? Y ojo que nosotros aquí lo que estamos haciendo, uno de los objetivos es generar conciencia, es recordarles la importancia de esto, es llamarlos a que no esperemos que las cosas pasen. Gracias, Cecilia. Viene Reinaldo, después Vicente y Cristian. Después voy a leer las preguntas que están en el chat, ¿ya? Ya, yo tengo varias preguntitas y las voy a tirar todas de una y van contestando las que recuerden básicamente. Va para las dos, para Roberto y para Cecilia, para que puedan como contestar ahí el que le parezca mejor. Voy a aprovecharme del último comentario que me surgió porque tú nos llamaste a hacer como que todos fuésemos fiscalizadores. ¿Significa que nosotros podríamos hacer como las denuncias anónimas en cualquier momento? Ya, eso era como que me queda duda. Sí, de Y, hecho, perdón, dale. dale. No, dale más y después veo la otra, porque las otras van por otra línea. Sí, es como lo que les mencionaba del ejemplo de la Sofri. La Sofri es que está emplazada hoy día en un lugar donde había una ex central eléctrica. Y la Sofri detectó que había una contaminación y denunció a la ex central eléctrica que había estado ahí. O sea, además puede ser retroactivo. ¿Ya? Ahora, ahí yo no soy especialista en normativas, pero efectivamente denunciar es una tremenda oportunidad cuando uno detecta estos problemas. Ya, bacán. Y ahora van las otras tres duditas que tenía de antes. Primero, como cuando tú habláis del plan de manejo, que habían unas ciertas cantidades, ¿eso es como por sede, por instalación, o tiene que ser por toda la institución? Voy a tirar la otra todo al tiro, espérame. Lo otro también, como recomendación de ustedes de cómo nos dirían que podemos como incentivar al buen uso de manejo de los residuos peligrosos, porque si bien como no hay tanta fiscalización y menos como instituciones de educación superior que uno dice como, oye, aquí no debería ser tan grave, ¿cómo podemos como nosotros y decirle a las autoridades como, oye, hay que hacerse cargo de esto, como que recomendarían? Y por último, también como quién o qué unidad de nuestras IES debería como hacerse cargo de esto, como qué es lo que deberíamos contar nosotros como institución para poder como gestionar estos residuos peligrosos. Esas son las dudas. Mira, respecto de la primera que era el plan, que cuando se tiene que tener un plan y hablábamos de las 12 kilos de residuos tóxicos agudos, 12 toneladas, que esperamos que baje, nosotros es súper difícil que lleguemos a esa cantidad. Y eso es por instalación, establecimiento o actividad. Eso es lo que dice la norma. Pero lo que yo les decía, si bien no es obligatorio, yo sugiero hacer un plan de manejo de residuos peligrosos. O sea, te va a permitir hacer trazabilidad, te va a permitir capacitar a la gente, te va a permitir disminuir riesgo desde un montón de puntos de vista. Entonces yo ahí invito también, sugiero que hagan su plan de manejo independiente de lo que... ahora, los planes de manejo son propios de cada establecimiento, porque tienen que ver con los tipos de residuos que se generan en el establecimiento, la cantidad, los procesos asociados a esa generación de residuos peligrosos, a planes de evacuación incluso, pero eventualmente, si lo deseáramos aquí mismo en la red, podríamos establecer un mínimo de un plan de manejo de residuos peligrosos transversal con las bases, digamos. Y, ay, ¿cuál era la otra? No me acuerdo. ¿Qué áreas o no? ¿Qué áreas tenían Sí. que ver este tema como Ah, dentro de una IES? puta, qué difícil. Yo lo que les mencionaba ahí, que los residuos, hay residuos que son parte de la operación y hay otros que vienen desde el área académica. Entonces, y fíjate que ahí nosotros hemos tenido algunos conflictos porque muchas veces no conversa la operación con lo que pasa en las unidades académicas. Yo creo que ahí, en el fondo, yo creo que tiene que ser parte de la operación del establecimiento. Al final, el responsable
independiente de que el residuo peligroso o un derrame haya ocurrido en un taller o en un laboratorio de uso académico, el responsable de lo que ocurre ahí es el responsable del campus o de la sede. Entonces, tiene que estar de alguna manera asociado a la operación, creo yo. Oye, la última que estaba ahí era el cómo incentivar como a que nuestras autoridades como consideren bien la gestión de residuos peligrosos. Esa es la que queda. Roberto iba a complementar y ahí sí puede también responder. Perfecto, mire, yo complemento. La primera en la línea de cómo hago una denuncia o si yo soy una persona que denuncia, yo más que ir yo a denunciar, les diría que revisemos el informe sanitario favorable que cada institución o cada área productiva, ¿no es cierto? Cada sede nuestra, si estamos hablando de educación, tiene para poder iniciar a operar. Tiene una autorización sanitaria que le dice que cumple todos los criterios y que informó el proyecto según se iba a construir. Entonces, si allí en esa situación hace una identificación de generación de residuos, debe entonces articular planes, programas o procedimientos. Por lo tanto, para quien consultó cómo lo podemos hacer, revise entonces el informe sanitario y se da cuenta allí qué es lo que tenía autorizado. Y segundo, y corre para todo tipo de autorización sanitaria, somos nosotros los llamados, a quienes autorizaron, los llamados a informar a la autoridad sanitaria si hay cambios. Si el proceso que usted autorizó no identificó el manejo de sustancias peligrosas y la generación de residuos y hoy día lo genera, usted debería comunicarle a la autoridad sanitaria informando esas características. Y de ahí se va a desprender si para usted le aplica o no un procedimiento o un plan de manejo. En el 148, el decreto 6, el 594, que son todos reglamentos, ¿no es cierto?, asociados al tema de residuos, siempre van a partir indicándole a usted que tiene que tomar todas las medidas. Entonces, más allá si tiene la obligación de un plan de manejo, sí tiene la obligación de gestionar los riesgos asociados. Por lo tanto, si tiene generación de residuos, va a tener que implementar actividades y acciones que le lleven a resolver el problema. No necesariamente el plan de manejo autorizado o la bodega autorizada, podría ser otro tipo de autorización, un sitio de almacenamiento, un área específica, siempre va a depender de las características y de lo que la Seremi de Salud le pida. Para responder cuál es el área, aquí yo coincido con Cecilia en que esto es un trabajo colaborativo. No puede alejarse el área académica o el área de investigación, que es la que está dando el origen inicial al residuo, de este proceso. Y debe ir complementada con el área de operaciones. Si usted me pregunta, don Reinaldo, ¿quién es el área que debe resolver el tema? Yo diría que la que tiene que llevar la bandera es el área de operaciones, ¿no es cierto? La administración de sede, quien está a cargo del funcionamiento como infraestructura. Pero repito, no puede estar lejos de conocer qué es lo que tiene el área académica o el área de investigación, porque podría desconocerlo. Y aquí paso un poquitito al tema de qué ocurre cuando tengo sustancias o residuos peligrosos de carácter tóxico agudo. Si el área de operaciones no lo conoce, el área académica podría derivar, ¿no es cierto?, en algún incidente que implique la evaluación completa de la sede. O, en su defecto, una situación más grave, que eso derive en un accidente. Y ahí ya tenemos un daño reputacional como institución, porque tú vas a haber afectado a un estudiante o a un colaborador. Y ahí entra entonces otras materias del derecho civil y penal respecto, se fijan, de lo que hice o no hice o dejé de hacer. No sé si logro responder o logré responder en una línea con todo el panorama. Sí, ahí dijeron que sí. Ahora viene Vicente Consulta y Cristian. Ahí ustedes, entre tú y Cecilia, pueden ir respondiendo. Ahí ustedes meter la cuchara nomás. Perfecto. Muchas gracias, Jennifer. Vicente Torres, acá de la Universidad de Chile. Eh, Primero que todo, quizás mis disculpas por lo quizás muy técnica que pueda ser la consulta, muy específica del ámbito académico, pero no sé qué encuentro que podría ser la instancia. Eh, en el trabajo en laboratorio se genera harto residuo peligroso, en nuestro caso material biológico, el cual puede ser tratado. Mi duda es con respecto al material plástico, por ejemplo, PET, PP5, etcétera, que puede ser reciclado. ¿Cómo uno procede de esa manera? Porque hay que tener bien poco clara la información que se ha entregado desde
términos de, para poder reciclarlo, de que debe haber una certificación, o por ejemplo en los laboratorios lo que nosotros hacemos es dar una primera ronda de limpieza, tratamiento, etcétera, autoclavado, etcétera, para que quede libre de estos residuos biológicos, pero yo no puedo tomar a título propio este material plástico e ir a un punto de reciclaje, por ejemplo. Esas son mis dudas porque hay como harto vacío en ese ámbito. No sé, quisiera saber un poco más al respecto. Que es una preocupación. Nosotros lo que queremos es llegar al punto de reciclar el material plástico y no que se vaya a la basura después y qué sé yo. Eso. Yo puedo iniciar una respuesta cuando usted tiene un residuo que de revisión literaria, ¿no es cierto? Y de los componentes de ese residuo se identifica como peligroso, tiene una alternativa que se llama desclasificar el residuo peligroso. Usted manda la serie de productos, en este caso, si usted me está hablando de envases vacíos que contuvieron alguna sustancia inflamable, tóxica o corrosiva, toma la serie de envases y lo envía a un laboratorio para que un laboratorio haga el análisis de el riesgo residual de las sustancias que lo componen. Si ese nivel de riesgo puede tener un primer parámetro en el 594 o en normas de contaminación de agua, está por debajo de ese parámetro, la Seremi de Salud le va a entregar a usted una resolución que dice que el residuo está fuera de la categoría peligroso. Un ejemplo claro que tengo para darle es lo que hace Xerox y Dima Coffee con sus toners. Ellos mandaron todos sus toners, hicieron pruebas y certificaron ante Seremi de Salud que el residuo no era peligroso. Y al no ser peligroso, entonces puede ser tratado como basura común, entrar en procesos de recuperación y reciclaje. Por otra parte, si usted tiene algún producto, ¿no es cierto?, en el área de residuos biológicos, que en el proceso, en la descripción de su proceso académico, incorpora la eliminación, por ejemplo, del material biológico o bacteriólogo de ese riesgo, está descrito en ese proceso, usted podría hacer una consulta de pertinencia a la Seremía de Salud para ver si requiere entonces mandarlo a un laboratorio o es suficiente la descripción de ese proceso académico que en teoría, y aquí lo dejo abierto, estaría dando certeza de que ahora el residuo no tiene esa característica de peligrosidad. Esas son las dos situaciones que yo conozco que se pueden ejecutar, pero siempre van a requerir del visto bueno en el primer caso de Seremía de Salud, disculpe, y en el segundo de una resolución específica que desclasifica el residuo. Muchas gracias, Roberto. Solo cortito para terminar ahí, redondear la consulta. ¿Esto lo que envía uno es una muestra del total de residuos o se envía todo con cierta periodicidad a estos laboratorios externos para desclasificar? Mire, usted va a tener distintos procesos. Voy a imaginar que tiene 3 procesos y en cada proceso está ocupando 5 envases, de 250, de 500, de 1 litro, de 20 litros. Usted envía una muestra representativa del proceso y de los envases. Los manda al laboratorio, el laboratorio le va a hacer el análisis y cuando le llegue la respuesta usted va a ir con ese informe ahora a Seremi de Salud para pedir la desclasificación. Muchas gracias. ¿Ok? Ahí tengo a Cristian y de ahí digo las preguntas que están en el chat. A ver, buenas tardes. Primero, gracias por el espacio. Este es un tema fascinante, a mí me encanta. Yo no soy ni químico ni especialista en el área, pero la obligación me obligó a instruirme mucho en el tema. Una pregunta y un comentario en realidad. La pregunta es, ¿existe algún tipo de protocolo establecido por alguna norma que haya una capacidad de reacción frente a un vertimiento o a una disposición equivocada de un producto peligroso? Yo sé que a nivel radioactivo hay, pero estoy hablando de peligroso, que sea denunciado o detectado. ¿Por qué lo digo? Mi experiencia, yo fui encargado ambiental de la Municipalidad de Temuco por un largo tiempo, y ahí nosotros teníamos una unidad de control ambiental móvil. Si ustedes recuerdan, en la década del 90, estoy hablando del siglo pasado, Temuco tuvo grande cantidad de explosiones a nivel de la vía pública por acumulación de gases en el sistema de alcantarillado. Hubieron incluso explosiones en varias calles simultáneamente. Entonces nosotros hicimos un trabajo junto con bomberos, yo fui bombero también, que veíamos la posibilidad de poder tener una capacidad de reacción frente a este tipo de hechos.
Entonces, esa es la pregunta en ese contexto. Y hay un comentario. Una de las grandes problemáticas que tenemos en nuestra relación con productos que conocemos, pero que no necesariamente sabemos cómo ellos reaccionan cuando se juntan con otras moléculas que no normalmente se juntan. Por ejemplo, lo que recién decía el colega sobre una disposición de un producto, de un elemento que es colocado dentro de un envase plástico que no estaba hecho y preparado para eso, ¿cuál va a ser su capacidad de reacción? Y ahí viene una segunda pregunta que es mixturada a la anterior, que a lo mejor no tiene que ver mucho directamente con residuos peligrosos, pero pasa a ser, porque ya está siendo catalogado como tal, nuestro relacionamiento con los microplásticos. En Brasil, a mí me tocó trabajar y ser parte de la Alianza Basura Cero, en los cuales son parte de la plataforma de organización a nivel mundial que están trabajando el famoso tratado de la ONU con respecto a los plásticos. Y ya está teniéndose muchas inquietudes con respecto a cómo los microplásticos o nuestro relacionamiento con ellos están teniendo dentro de nuestro cuerpo a relacionarse con hormonas, con enzimas, que no tenían contacto normalmente con ella y que ahora sí lo están teniendo y no estamos teniendo la capacidad para poder investigar sobre eso. Entonces lo coloco porque si a pesar que hoy día no está catalogado exactamente como un residuo peligroso, ya está siendo por lo menos conversado para ver la eventualidad de que sí colocarlo como tal. Si coloco esos dos elementos. Gracias. Ahí parto yo un poquito, Roberto, Por si favor. quieres después. Sí, sí. Es súper importante lo que estás diciendo, Cristian, y efectivamente hay protocolos para contención de derrames, etcétera, y ahí vuelvo a repetir lo que le estaba diciendo delante respecto de de la propia generación de la institución de educación superior respecto de la generación de residuos peligrosos. Del plan de manejo de residuos peligrosos está el tener las hojas de seguridad de cada residuo peligroso, de las sustancias peligrosas que nosotros tengamos, la ficha técnica, y ahí en la hoja de seguridad y en esa ficha tú vas a encontrar todos los riesgos, la codificación, las medidas de seguridad como implementos de seguridad para utilizar el producto, y además te va a establecer recomendaciones o cómo actuar ante un derrame o ante cierto el vertido de un residuo peligroso o una sustancia peligrosa en general. ¿Ya? Así que eso sí está de alguna manera normado. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando son en grandes cantidades? Ahí sí hay otro riesgo. Y por eso es que aquí el llamado es un poco a prevenir, pero como decíamos anteriormente, hoy día todavía estamos en la reacción, ¿ya? Así que, pero es tremendamente importante. Respecto de lo que hablabas de los envases, de los microplásticos, eh, y lo uno un poco con la respuesta que estaba dando Roberto anteriormente, una de las importancias de que efectivamente los envases vayan certificados como limpios tiene que ver con eso, con que si se van a reciclar y se van a transformar en nuevos productos, vayan efectivamente no contaminados. Entonces, y eso es lo que hace el manejo súper complejo. Y ahí, y es una de por eso yo en la presentación lo hablaba como los retos, ¿cierto? Esto es costoso. El lograr una certificación que te diga que tu envase va limpio es súper costoso. Entonces uno pone en la balanza, bueno, ¿lo gestiono como residuo peligroso o me doy toda la vuelta de certificarlo para que se vaya a reciclaje? Y eso es un poco que yo llamo a que trabajemos en conjunto para ver cómo logramos que efectivamente hagamos una gestión consciente y sostenible o sustentable de estos residuos. Y para que sea sustentable, obviamente, tiene que tener, no puede ser de más alto costo. Entonces, ahí tenemos un desafío tremendamente grande. Ya, yo complemento. Para el decreto 148, uno de los capítulos en un plan de manejo de residuos o en un procedimiento, nos va a pedir que entreguemos un capítulo sobre contingencias en caso de emergencias químicas y toxicológicas.
Así que sí, está considerado que usted indique y va a depender de las cantidades, del volumen, ¿no es cierto?, de lo que usted pueda enfrentar. O sea, como partida vamos a poder definir si qué hago en el caso de un derrame menor y qué hago en el caso de un derrame mayor o qué hago en caso de un vertido o exposición a un agente tóxico agudo. Eso debe estar considerado y es parte de lo que va a evaluar la Seremía de Salud para poder aprobar su plan. Entonces, sí está considerado. Lo que ocurre es que a veces no lo observamos o no lo hacemos a cabalidad, pero desde ahí, desde ese plano está. Yo siempre, y concuerdo con Cecilia allí, tenemos que trabajar y como instituciones de educación superior tenemos una muy buena posibilidad y es pedir colaboración a los proveedores, porque ¿quién me vende sustancias peligrosas? Hoy día tiene una obligación en términos de red por envases y embalajes. Por lo tanto, podríamos hacer un trabajo conjunto, ¿no es cierto?, que las universidades definen. Hoy hay una serie de productos, voy a poner un ejemplo, tengo 10 productos que se repiten en todas y cada una de ellas. Y generalmente me van a hacer una sobregeneración de residuos peligrosos por plástico. Entonces, podríamos hacer un convenio, un acuerdo o una situación entre todos en la que la industria por una parte y las instituciones de educación superior a través de un acuerdo hacen una revisión y obtienen una certificación que indique que ese tipo de residuos, siguiendo tal o cual procedimiento, ¿no es cierto?, no se considera peligroso y les sirve a todos. Eso ahorraría esfuerzos unitarios porque se haría, ¿no es cierto?, como un grupo de instituciones de educación y o empresas que tienen un mismo problema y un mismo objetivo. Muchas gracias ahí, Roberto. Tengo dos preguntas en el chat y aquí para que las puedan responder. Cecilia Pia Navalón dice, Cecilia, en tu opinión, ¿podríamos reciclar envases vacíos de algunas sustancias peligrosas y no descartarlas como RESPET? La empresa de retiro de residuos dice que no, que debe ser sí o sí RESPET, pero la empresa de reciclaje dice que sí. Quedamos en el limbo por la normativa. Y la otra es, ¿las pilas es posible reciclarlas o solo pueden ir a disposición final? Ahí los dejo para que respondan. Bueno, respecto a los envases ya conversamos un poquitito y finalmente igual va a depender de cuál es el residuo o la sustancia que estaba en ese envase. Yo les mencionaba antes lo que pasa en la agricultura con los envases vacíos. Ahí, por ejemplo, hay una posibilidad, hablo de eso porque es mi ámbito de trabajo, pero de conocimiento, pero si tú haces un buen triple lavado de un envase de un pesticida, por ejemplo, es un triple lavado que tiene una normativa. Se puede gestionar y se puede enviar a reciclaje. De hecho, incluso hay retiros gratuitos, AFIPA hace retiros gratuitos de todos los envases con triple lavado, pero hay que hacer el triple lavado en el mismo momento en que se desocupó el envase, ya si no, no genera el efecto esperado. Pero hay otras sustancias que no, que efectivamente se adhieren mucho más a los envases y tienen que pasar por otros manejos para acreditar que van sin residuos peligrosos. Es súper complejo. Pero ahí Marcela lo compartió. Campo Limpio, efectivamente, Campo Limpio es el que está asociado con AFIPA, que es la Asociación de Productores de Plaguicidas en Chile, y ellos hacen estos planes de recolección para reciclaje. Lo llevan haciendo muchísimos años atrás, ¿eh? Ahora, justo con la ley REP, se está en el fondo incentivando mucho más este manejo. Pero hay otros envases para los que no es posible. Pero sí, por ejemplo, por ahí me parece que Vicente hablaba del autoclavado. El autoclavado también es una alternativa, ¿ya? Para algunos residuos, pero efectivamente hay que acreditar que el envase va sin residuos. Y respecto de las pilas, hay posibilidades de reciclaje hoy día. Hay que buscar a la empresa que la gestione. La mayoría hoy día de las pilas efectivamente se va a depósito seguro, pero hoy día ya hay alternativas de reciclaje de pilas. También hay que ir a buscar a la empresa que lo haga, ¿ya? No todas lo hacen, pero hay. Algo comentaron acá desde Agustín, dice, pero si hace triple lavado, debes disponer el agua de lavado como residuo peligroso. Y después dice, además, el 148 indica que no se permite la dilución de RESPET.
ahí también Sí. generaron Lo esas que, preguntas. lo que pasa es que el triple lavado en la agricultura, estoy hablando solo de la agricultura, se hace cuando cuando se vacía el envase donde traías el plaguicida. El triple lavado se hace en el mismo, se bota el producto en el mismo estanque de aplicación. Tú haces el triple lavado, vacías en el estanque de aplicación, vuelves a hacer el lavado las 3 veces en el fondo. Por lo tanto, eso no es que el agua con el producto no lo estás diluyendo, lo que estás haciendo es lavar el envase y volver a verter esa agua contaminada en el estanque. Por eso aplica, por eso es que ese es el manejo que se hace en agricultura. Ya, yo complemento un poquitito para el tema de las mezclas. También en la línea de lo que hace el área de los envases del área fitosanitaria, es que, claro, se utiliza el agua en ir a diluir el producto que viene. Ahora, cuando ocurre en otra área, lo importante es que esa dilución, ¿no es cierto?, del agua no sea precisamente para buscar bajar esa concentración y eximirme de tener ahora un residuo líquido en categoría peligroso. Pero si el proceso, ¿no es cierto?, conlleva esa acción, es parte del proceso. Eso es lo que tenemos que poner atención a que no estemos haciendo una pillería en el fondo, que por algún periodo, y por eso la autoridad sanitaria fue muy astuta en aquello, para bajarle, entonces, para no mandar a disposición final una buena cantidad de toneladas de residuos, lo que hacían era diluirlo, pero era una dilución con ese propósito. Repito, si el proceso implica ir a bajar la peligrosidad, porque en algunos casos cuando tú conversas con un académico, él tiene muy claro que las concentraciones son bajas para no exponer a los estudiantes y además post proceso, ¿no es cierto?, agregan o tienen algún sustrato o algún elemento que lo agregan para estabilizar o para bajar esa carga. Si eso está descrito, la autoridad sanitaria podría cuestionarlo, pero si es parte, por ejemplo, de un procedimiento académico en un área de laboratorio, lo puede cuestionar, pero nos va a pedir complemento. Cuando lo cuestionan y no tenemos una respuesta, ahí claramente nos pillan en ese plano. Y es lo que deberíamos evitar hacer, digamos. Para las pilas, no sé si ustedes ubican a una empresa que se llama Recipac, que es de unos chicos, un emprendimiento de Atacama. Ellos estaban en un proceso que entiendo que hoy día debe estar bastante más maduro para el reciclaje de las pilas. Y la industria, ¿cierto?, los que están metiendo en el mercado, hoy día deben trabajar con ello porque están dentro de los productos prioritarios. Así que vamos a encontrar noticias rápidamente a propósito de eso. Agustín tiene la mano levantada y mientras Agustín habla voy a decir la otra pregunta. ¿Dónde pueden encontrar información normativa sobre el proceso de desclasificación de residuos peligrosos? Y preguntan también ahí desde el chat, Roberto, cómo se llamaba la empresa que dijiste recién, para que así puedan ver el tema de las pilas. Si puedes contactarla por chat o... ¿Cómo se llama? Ya, ahí la va a Recipac. escribir. Ya, ahí Agustín, ahora sí, que era más que nada para optimizar las preguntas. Sí, no, muchas gracias. Yo estoy absolutamente de acuerdo con todos ustedes. Pero em, en mi caso, por ejemplo, yo soy químico y estoy encargado del plan de manejo de residuos peligrosos de la PUCB. Y en instituciones que hacen investigación es imposible, digamos, analizar todos los envases que se utilizan. Eso no es factible, para nada. Em, Algunos, por supuesto que sí, ¿cierto? Y tal vez la solución sea no comprar ese tipo de envases. Por ejemplo, como decía, no sé si Vicente era, placas plásticas, digamos, para residuos biológicos. Yo también veo eso, claro, las autoclavan con el residuo biológico y se descartan como residuo al final, para autoclave. Pero tal vez la solución es comprar placas de vidrio, lavarlas, ¿cierto? Y eliminar el puro residuo biológico. Tal vez es una vuelta pequeñita, quizás que le tenemos que dar vuelta a eso y nos va a ahorrar un montón de problemas. Eso es lo único que quería decir. Gracias. Comparto contigo absolutamente. Totalmente, Agustín. De hecho, por lo mismo, ahí cuando hablamos del manejo, todo el plan de manejo de residuos peligrosos, lo primero era la generación y disminuir la generación. O sea, ¿cómo disminuimos la generación de residuos peligrosos? Optimizando los procesos, desde la materia prima, desde el material que usas y
Y coincido contigo, la verdad es que en investigación es un sinfín de componentes que muchas veces ni siquiera están clasificados, entonces es súper complejo y es de alto costo. Entonces ahí ya cuando no quede ninguna otra alternativa, que es por ejemplo lo que hablamos igual tenemos que hacernos cargo de una gestión segura de ese residuo, ya sea vía incineración para productos que no se puedan gestionar de otra manera. Y ahí obviamente el mismo llamado a la innovación y a la tecnología. Hay otros países donde los procesos de incineración, no solamente de residuos envases peligrosos, sino que de plástico en general, hoy día la tecnología permite que estos procesos no sean grandes de emisiones importantes de CO2. Entonces hay que ir a buscar. Lamentablemente, de nuevo, es súper caro, pero coincido totalmente contigo, Agustín. Bueno, después de todas estas preguntas, había una pregunta en el chat. Bueno, comentarles que nosotros somos un grupo de trabajo, grupo materiales / residuos. Estamos cambiando ahí el nombre, pero en esta transición igual hay que educar. Quienes quieran participar en este grupo de trabajo, nosotros vamos teniendo reuniones que son mensuales, se van coordinando por el grupo y obviamente porque generamos este webinar, porque para nosotros sí es importante relevar la importancia del residuo peligroso. Hoy en día tenemos un montón, obviamente, de opciones, existen pretratamientos, existe disposición final, por lo tanto necesitamos como IES comenzar a avanzar en el residuo peligroso. Hoy en día el reciclable y también el domiciliario se va obviamente a una disposición final, pero necesitamos abordar esto porque primero tiene un gran costo, genera un impacto en salud obviamente pública, pero también en la salud del medio ambiente como tal. Así que los instamos a que obviamente participen en este grupo de trabajo si quieren, para obviamente ir viendo e ir asesorando también o ir acompañándonos y colaborando en esto, pero también hacer el llamado a reportar. O sea, es súper importante el denunciar, pero también el hoy en día estar en ventanilla única. Hay instituciones que no lo están, hay instituciones que sí lo están y es súper necesario acompañar el tema normativo. Hoy en día el desafío que existe es el tema de reducir, de minimizar, pero también de hacernos responsables de nuestros residuos y de todo tipo y de toda tipología. Ya sabemos que hay soluciones en algunos, en otros no, pero vamos a ir paso a paso. Por lo tanto, ahí agradecer a todas las consultas, agradecer a Cecilia, agradecer a Roberto por entregarnos esta información importantísima. Ellos ven en sus instituciones de educación superior esta temática, por lo tanto, las personas que están dentro de la temática de residuos en el grupo de trabajo ven esto, ¿ya? Así que para culminar, no sé si puedan prender ahí sus pantallas para sacar ahí una fotito, porque Daniela necesita, así que si pueden ahí prender sus pantallitas y nada, lo instamos a seguir participando. Nosotros queremos hacer más adelante otro webinar, pero ya mucho más relacionado a la normativa, a cómo generar un plan de manejo, porque eso es súper necesario para poder seguir, obviamente, acompañando en este proceso de aprendizaje y seguir conociendo esta temática tan relevante, ¿ya? Así que ahí prendan sus pantallitas porque Daniel nos va a decir cuándo, cuándo decir que sí. Y ahí, Daniel, te dejo a ti. Muchas gracias, Jenny. Entonces, ahora sí estamos todos ya listos para la fotito. En 3, 2, 1. Estupendo. Muchísimas gracias. Eso fue la fotito. Muchas gracias a todos y todas. Recuerden, cualquier duda o consulta, coordinación@redcampussustentable.cl. Yo voy a estar ahí respondiendo sus dudas y nada, muchas gracias y aplausos virtuales a Cecilia y Roberto. Que Chao, que estén estén bien. súper bien. Ahí, Daniel, hay que apagar la grabación. Chao, chao, que estén bien.